Gracias. Bueno, buenas tardes a los trabajadores y a las trabajadoras de la prensa, gracias por acompañarnos. El Frente Amplio convoca al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y al directorio de OCE justamente para obtener información calificada sobre el denominado proyecto Neptuno. No es, bajo ningún punto de vista, el objeto que se plantea el Frente Amplio censurar al ministro, sino que por el contrario, lo que queremos es obtener luz sobre una acción de gobierno que no tiene certezas ni en sus objetivos centrales ni en su financiamiento. En segundo lugar, el Frente Amplio conteste a la idea de que el país necesita importantes obras en materia de agua potable. Pero lo cierto es que el propio ministro Adrián Peña, durante su comparecencia, ha señalado con mucha claridad que este proyecto no resuelve el abastecimiento de agua potable, que tiene costos desmedidos, que presenta, como ha sido notorio a lo largo de esta sesión, inconsistencias importantes y que por tanto de esta manera no puede ni debe licitarse. Y en tercer lugar, lo que queremos señalar de la bancada del Frente Amplio es que rechazamos absolutamente la definición política del directorio de OCE, que tiene que ver con dejar a un costado al director de la oposición que representa al Frente Amplio en el transcurso de esta comparecencia. Esto, desde nuestra perspectiva, sienta un precedente absolutamente objetable y, por tanto, el posicionamiento del directorio de OCE en el transcurso de esta sesión es absolutamente parcial. Le damos la palabra a la compañera Silvia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Nosotros, básicamente, luego de estas horas, que todavía falta un poquito más, pero luego de estas horas de comparecencia y de intercambio, la verdad que nos quedamos con las mismas dudas, o diría que tenemos mayores dudas, incertidumbres e inconsistencias en relación al proyecto Neptuno. No han sido contestadas un montón de preguntas que se le han hecho al ministro y a las autoridades de OCE. Obviamente sabemos la necesidad que tiene el país, porque las proyecciones de las que hoy se hablan en relación al aumento de la demanda para el sistema metropolitano de abastecimiento de agua potable están detectadas por parte de la OCE desde el año 2001. Entonces, esa demanda obviamente es real, y la OCE en los años anteriores venía trabajando sobre alternativas fundamentadas, estudiadas, para solucionar esa demanda. Como hemos manifestado, el gobierno tiene el derecho legítimo de buscar otras alternativas. Lo que pasa es que esta alternativa, el proyecto Neptuno, es un proyecto mucho más caro de la alternativa que tenía la gestión anterior. No resuelve, como dijo el compañero coordinador, no resuelve el problema del aumento de la demanda de agua potable para el sistema metropolitano de cara al 2045, a tal punto de que el propio consorcio menciona que en el año 2036 se va a tener que construir la presa y el embalse sobre el arroyo Casupá. Además de esto, que nosotros vemos, digamos, el objetivo de esta iniciativa privada era solucionar el problema de déficit, bueno, no lo soluciona. Pero además nos va a salir a todos los uruguayos, por optar por la alternativa privada, alrededor de 500 millones de dólares en 30 años. Entonces, con esos 500 millones de dólares, la OCE podría, digamos, hacer un montón de obras, un montón de inversiones para solucionar muchas de las cosas que hoy se dijeron en esta comparecencia. Y además tenemos que agregar de que este proyecto tiene una serie y unos serios cuestionamientos en relación al artículo 47 de la Constitución, que tiene también cuestionamientos en relación a la participación ciudadana, como está previsto no solamente en el artículo de la Constitución, sino también en el Acuerdo de Escazú, del cual Uruguay es parte. Entonces, hoy la verdad que nos vamos con las mismas o inclusive más dudas de las que veníamos. Yo creo que, por lo menos como síntesis, es reafirmar que estamos frente a un nuevo anuncio. Esto que fue planteado por el presidente de la República el 2 de marzo del 2021 como un hecho y una de las obras principales, y anunciada por el ministro de Ambiente, la inversión más grande en los próximos 150 años,
sigue siendo un anuncio un año y medio después, con más inconsistencias, como lo señalaban los compañeros, con incertidumbre respecto de una serie de consultas muy importantes que se hicieron hoy, y además dejando de lado lo que efectivamente era un trabajo serio, riguroso, con los técnicos de OCE, con apoyo de consultorías y financiamiento aprobado, como era Casupá, que iba a resolver el problema. Hoy no tenemos ni una cosa ni la otra, y nos embarcamos al país en el manejo de un recurso que es, desde el punto de vista de nuestra soberanía, de los más importantes, como es el agua. Buenas tardes. Perdón. A ver. Cuando hablamos de que este proyecto no resuelve el problema de agua potable, nos referimos a que la demanda de agua potable aumenta en verano. Y es en verano cuando se detecta que hay un aumento en la salinidad del Río de la Plata, que es donde este proyecto toma el agua bruta. Entonces ahora lo que hemos estado yendo y viniendo, y las inconsistencias que tiene esta discusión, es que estamos hablando de que tiene que haber un polder, que es una reserva de agua para mezclar con esta agua que vamos a estar potabilizando, porque esta planta lo que hace es una potabilización tradicional, no desaliniza el agua. Entonces, si va a capturar agua del Río de la Plata en los meses de verano, que es cuando aumenta la salinidad, y hoy estuvimos todos hablando de un informe que se publicó de la Facultad de Ciencias, donde se dice que tiene un 3,3 gramos por litro de salinidad, cuando lo admitido para el agua potable es 0,45, estamos diciendo que cuando más demandamos esta agua, menos la vamos a poder utilizar, y a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que no resuelve la demanda de agua potable. Vamos a tener agua de menor calidad. Y además eso, el proyecto paga por todo el agua disponible, o sea que vamos a estar pagando por un agua que en realidad no podemos usar. Buenas tardes. Yo quería preguntar un poco, pero ya lo dijo la diputada, el tema de no haber una desalinizadora. Entonces hay una parte del año donde no vamos a tener el agua justamente. ¿Por qué estuvo, no sé si estuvo o no en la sesión, por qué se deshace el... Podría ser seguir por un privado de inversión, pero tomar Casupá, que se toma de agua dulce. ¿Por qué se va a tomar en el Río de la Plata cuando sabemos que ingresa al Océano Atlántico, que viene la sal y que no es una solución que puede durar 12 meses, ¿no? Gracias. Gracias. Eso mismo nos preguntamos nosotros. ¿Y qué les dijeron? No hemos tenido respuesta. Sin respuesta. Porque además hay que dejar claro que el problema de la salinidad en el Río de la Plata no es algo de ahora. Ya en los estudios previos de los años 70, del 2001, del 2013, en el 2017, todos los estudios previos ya hablaban del problema de la salinidad del Río de la Plata como limitante para ese recurso hídrico. A tal punto que en el año 2013, que es uno de los estudios más recientes, más serios, más contundentes, menciona específicamente los altos niveles de salinidad para la zona de Arasatí y maneja las alternativas de también hacer una toma en el Río de la Plata y una conducción hasta Aguas Corrientes. O sea, esto no es nuevo para la OCE, esta alternativa ya fue en varias oportunidades pensada, y justamente va hasta Bocas de Cufré, un poco más arriba, porque se detecta que en Arasatí hay niveles de salinidad incompatibles con la potabilización. Nosotros nos hacemos esa misma pregunta. ¿Por qué en ese lugar que tiene todos estos inconvenientes y que además no lo hemos mencionado, pero hay estudios también de la Facultad de Ciencia que indican que en ese mismo punto tenemos cada vez más problemas de floraciones algales, tanto en cantidad como en frecuencia? La población de Florida también está protestando, la gente de Casupá, porque es una obra importante para la zona. ¿No se oyó tampoco a la gente de la zona? De hecho, hay una declaratoria de interés departamental promovida por el municipio, eso implica el alcalde y los concejales, obviamente la comunidad de Casupá y la Junta Departamental, donde hay representación de todos los partidos políticos, porque fue votada por unanimidad. Pero de hecho no hay, lo decía la diputada Barbura, una respuesta que explique, que fundamente por qué se deja de lado una obra que no compite, era para también resolver el problema, porque sigue siendo necesaria, eso es lo que han dicho, ¿verdad? Entonces es como, por lo menos genera la preocupación de un empecinamiento
en algo que ya estaba aprobado con todos los estudios, que además implicaba generación también de mucho trabajo y de mucha expectativa para esa zona y generaba también una dinamización de la economía local. No hay respuesta a eso, digamos, y es justamente lo que le estamos pidiendo al ministro, que frene, que se hagan todos los estudios que corresponden, que participe efectivamente la OCE con todas sus fortalezas y capacidades técnicas, que se escuche a la población, a la sociedad civil organizada en distintas expresiones, a los efectos de tomar una decisión que vamos a acompañar, que no estamos negando, al contrario, queremos acompañarla con la mayor certeza por lo que significa y que efectivamente se ejecute la obra que estaba prevista en una mirada estratégica y soberana, que era la de la zona. Gracias. Más allá del enfoque técnico, científico que se ha dado acá, con explicaciones acerca de y argumentos, hay otro, yo quiero hacer foco en otro tema, que es el tema más bien político. El ministro ha insistido en que este no es un proyecto privatizador, que por el contrario se ha asegurado que la operativa de todo esto la va a seguir teniendo OCE y que en definitiva la inversión la hace en privado, como tantas otras que se hacen en obras en nuestro país. ¿Cuál es la respuesta del Frente Amplio a este tema? Brevemente, el ministro ha dicho un montón de cosas, entre otras cosas que no hay proyecto. Y sin embargo lo que ha hecho estas horas es hablar de un proyecto y hablar de una licitación que está en un 95% terminada. Entonces, estos son parte de las inconsistencias generales que el gobierno plantea permanentemente. Nosotros lo que sí vamos a hacer, más allá de que ahora seguramente algún compañero o compañera complemente lo que estamos diciendo, es evaluar los contenidos de este llamado y no apuntarnos la posibilidad de seguir trabajando y tener otro tipo de instancia parlamentaria de igual o mayor envergadura. En relación a tu pregunta, este proyecto, en los primeros informes de factibilidad manejaba 5 alternativas posibles de financiamiento y gestión. Iba desde del financiamiento y la gestión por parte de la OCE, por parte del ente público, con las características con las que siempre ha invertido la OCE, que en realidad lo que hace es licita la construcción, pero toma el financiamiento, opera, mantiene la OCE, hasta 5 alternativas, hasta la última que es 100% privado, donde el privado asume todo, inclusive la operación y el mantenimiento, el financiamiento, el riesgo, etc. Hay una diferencia muy grande económica entre esas opciones. Hoy por hoy se está evaluando, y así lo pone el último estudio de factibilidad de agosto de este año, de que se va a ir por la opción 4, en donde el promotor del proyecto es el que toma el financiamiento. En este caso la diferencia es que opera la OCE, pero mantiene el privado, ¿verdad? Y a través de un canon, o sea, un leasing operativo fijo, le cobra a la OCE 41 millones de dólares anuales durante 28 años, ¿sí? Use o no use la planta, ¿sí? Entonces, eso es lo que cuando nosotros hablamos de privado, estamos hablando de eso. Y en la gestión es muy difícil separar la operativa del mantenimiento. Son dos cosas que van unidas. Entonces, cuando hablamos de gestión pública, no es correcto. La gestión es parcialmente pública, porque el mantenimiento lo hace el privado. Entonces, es un proyecto que, como habíamos mencionado, entra en conflicto con la Constitución y a su vez nos va a salir mucho más caro, porque estamos hablando de que la opción pública está esto no lo decimos nosotros, lo dice el propio proyecto presentado por el consorcio. Nos va a salir alrededor de 725 millones de dólares y esta opción que se está mencionando como la más probable, aunque todavía no está 100% definida, nos va a salir 1.300 millones de dólares en 30 años. Y a su vez, los 41 millones de dólares anuales son el 60% de la capacidad de inversión que tiene OCE al día de hoy, con lo cual compromete por 30 años la capacidad de inversión. Esa capacidad de inversión estamos hablando de obra, tanto de agua potable como de saneamiento, para el resto del país, por ejemplo. Entonces, de todo punto de vista, entendemos que no es el camino más adecuado.
Si me permite, me quedó sonando un poco lo que decía el diputado Tucci con respecto a lo que usted decía. Perdón. Lo que decía usted, acciones más rígidas o más severas, decía, ¿eso qué significa en caso de que avance más el proyecto? ¿Se podría ir a una interpelación al ministro o alguna acción más severa? Esto significa que, como siempre, el Frente Amplio, después de cada instancia parlamentaria, va a tener que evaluar los contenidos de lo que aquí se dijo y se hizo. Y en la medida de que la valoración sea lo que nosotros pensamos y que este es un proyecto que no le conviene al país, no nos amputamos la posibilidad de tomar otras acciones, nada más que eso.